Qué bueno verla en este lugar. Habla su Biblia, libro de Mateo, capítulo 18. Estamos siguiendo. Se recuerda la semana pasada que comenzamos a hablar de las 7 cualidades que debemos de tener frente a las relaciones, como nosotros como cristianos. Surgió la pregunta de los discípulos, capítulo 18, versículo 1. Si lo tiene, me confirma con un amén. La pregunta dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Note eso, no eran fariseos, no eran escribas, no eran cualquier persona, eran su cúpula personal, sus discípulos. Y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hasta ahí nomás. Querido Señor, queremos poner en tus manos nuestro corazón y nuestra vida para que tu palabra nos bendiga en esta noche, Señor. Que tu palabra sea de trascendencia en nosotros y que nuestro corazón quede para que podamos ser redarguidos, corregidos, instruidos, a fin de que nuestro hombre interior sea perfeccionado para toda buena obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, mi amado. Como yo le decía, esta enseñanza va dedicada a los discípulos de Cristo. No es una pregunta provocada capciosamente por un fariseo o por un escriba. Es una pregunta aparentemente lo digo, inocente, porque viene por el lado de sus discípulos. Pero Jesús se da cuenta que la pregunta tenía una motivación equivocada. Podría ser interesante que nosotros le preguntemos a Dios cómo podemos llegar a ser conocidos en el reino de los cielos. Podría ser interesante nuestra curiosidad y nuestro interés porque queremos agradar a Dios. Y aquella pregunta, si la motivación es dentro del marco de agradar a Dios, la respuesta sería más agradable. Pero como Jesús se da cuenta que la motivación no era por agradar a Dios, sino por una pretensión del corazón. Querían ya saber quién iba a ser importante, qué cosas hay que hacer para en el cielo ganar puntos y tener cierta importancia, cierta relevancia, cierta favoritismo. ¿A quién no le gustaría tener el WhatsApp de Dios? Las llaves para orar y tener las peticiones así de golpe. Era una pregunta que escondía algunos intereses de por medios que tenía que ver con una presunción, con un poco de deseo de convertirse en algo importante. Hermano, no está mal desear ser alguien importante, es decir, que tu vida sea relevante. Lo malo es que tú quieras ser importante por sobre otros, sentirte importante sobre otros, cuando nosotros nacimos para servir. Nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestros cargos, nuestros títulos, todo quizá nos lleve a ser relevantes ante una sociedad realmente irrelevante. Pero nuestro corazón que agrada a Dios es que lo mucho que Dios nos pueda dar está a los pies de su servicio. Amén. Yo le digo que Jesús se dio cuenta de que algo no estaba bien porque la primera recomendación que Él les da es: vuélvanse. Si no os volvéis y os hacéis como niños, si no os volvéis significa que ellos estaban caminando a un lugar equivocado, mirando a un premio equivocado, dirigiéndose a una meta equivocada. Yo les aconsejo que se vuelvan y que se hagan como niños. Dice: no entraréis en el reino de los cielos. Le hago la pregunta: ¿quiere ser importante en el cielo usted? Estudiamos la semana pasada, número 1, la importancia es tener la humildad como la de un niño. ¿Se acuerda? Versículo 2 al 4 dice: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Toma a un niño de la multitud, no se sabe si de brazos, no se sabe si un infante, pero lo cierto es que un niño, si el Señor toma a un niño,
y estudiamos las características de ese niño, recordemos que la semana pasada dijimos que hubieron varias cualidades y una de ellas era su inocencia, que es la capacidad de estar continuamente aprendiendo. Un niño en la etapa de la inocencia solo está aprendiendo. No tiene la habilidad de desaprender porque no hay nada que desaprender. Para él todo es novedoso y todo es de aprendizaje. Al mismo tiempo todo le sorprende, todo le causa sensación, todo le causa asombro, sorpresa. Son características de un niño y que el Señor dijo, miren a este niño. A veces como adultos perdemos esa característica de sorpresa. Ya nada nos sorprende. Ya nada nos sorprende de lo que Dios haga por nosotros y nuestra relación con el Padre se convierte en fría. Cuando usted dejó de sorprenderse de su esposa y su esposo, su relación se vuelve fría. Si usted dice, te despertaste. Ya está, llegaste. O si te pasó algo, te pasó, te caíste, te hincaste, te cortaste. Se pierde ese asombro, la relación cae en una frialdad. Cuando el apóstol Juan dice Apocalipsis, yo conozco tus obras, tu fe, tu paciencia, tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado o has perdido tu primer amor. Tu pasión se perdió. ¿Qué pasó con esa inocencia? Hay trabajo, hay esfuerzo, hay fruto, hay discernimiento. Has discernido a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los hallaste falsos. Es decir, fuiste exacto el discernimiento. Pero ¿qué pasó? Se perdió la pasión. Entonces, cuando nosotros dejamos de asombrarnos, perdemos la pasión. Y en este caso se lo enfoco a Dios. Cuando un niño, ¿cuándo pierde él su asombro por nosotros los padres? Es cuando él empieza a entrar a esa etapa de adolescencia en la que en vez de ver a nosotros como su superhéroe, empieza a vernos los peros. Empieza a cuestionar si lo queremos o no lo queremos. Ya no nos cuentan sus cosas personales. Ya tienen amiguitos y amiguitas que para ellos son más importantes que nosotros mismos. ¿En qué momento se perdió? Y yo le dije, uno de los antecedentes que el mismo sistema humano hace que exista lo que se llama la competitividad. Cuando entra la competitividad, entonces se rompe esa inocencia, se rompe ese asombro, porque ahora nos metemos en la carrera de ser competitivo. Eso es parte de la humanidad, parte de la antropología humana. Pero ¿qué dice Dios? Vuélvanse. Eso no era así en el huerto del Edén, era una inocencia pura en el Edén. Hay que volverse. Nacimos no puros, no nacimos justos, nacimos en pecado. Cristo no vino a morir por los pobres, Cristo no vino a morir por los borrachos, Cristo no vino a morir por los drogadictos, Él vino a morir por todos porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay uno solo aquí que pueda decir, yo no robé, yo no maté, yo no violé, yo no hice nada malo. No, porque bíblicamente usted nació condenado al infierno, a la muerte eterna. Y Cristo murió por nosotros, por los pecados que se nos hacen evidentes y por los pecados que no se nos hacen evidentes, pero los tenemos, porque los tenemos. Entonces, ¿qué dice? Vuélvanse, entren al curso, al seminario de cómo ser como un niño, pero no en el infantilismo, porque a veces somos como niños para resolver problemas, no para perdonar, sino para quedarnos eternamente en un problema y no encontrarle solución. No como niños, como dice Pablo, yo cuando era niño hablaba como niño, andaba como niño, razonaba como niño, juzgaba las cosas como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran niños y hasta el juicio. Porque una cosa es el juicio del niño, que es absoluto, blanco y negro. Otra cosa es el juicio del adulto, que es equitativo, que es flexible. El juicio del niño es blanco y negro. Si no me quieres, entonces me odias. No, si me hablas con ese tono fuerte, entonces no me quieres. No, pero ya cuando es adulto uno, ya hay flexibilidad, ya hay equidad. Esa es señal de que hemos madurado, cuando usted ya sabe ver las cosas con flexibilidad, con equidad y con un contraste, no solo absolutismo blanco y negro. Entonces vimos nosotros que esas cualidades de maravillarse, de asombrarse, esa capacidad de perdonar y de olvidar, que la tiene el niño, deberíamos volvernos a tener si queremos ser famosos en el reino de los cielos.
que nos conozcan por esa gran capacidad, no de olvidar, porque tú, a menos que tengas Alzheimer y tengas problemas de memoria a largo plazo o a corto plazo o problemas de amnesia, el asunto es recordar lo que te hicieron, lo que te hirieron, pero sin dolor. Sin dolor. Y no solo recordarlo, porque el tonto cae en la misma piedra 2 veces, sino haber aprendido de esa lección. Eso se llama adquirir sabiduría. Ok, quiero seguir, porque nosotros eso lo aprendimos, ese es el repaso. Número 1 es la humildad de un niño. Vimos también nosotros que a veces tratamos injustamente a los niños. Los niños son la gran mayoría tratados injustamente comenzando por sus propios padres, porque nosotros los padres carecemos de algo que se llama empatía. Y nosotros medimos la empatía de acuerdo a lo que yo como adulto entiendo por empatía. Pero casi nunca nos ponemos a los zapatos de los niños para ser empático con ellos. Cuando ellos quieren hablar, pero uno no quiere que ellos hablen, uno le dice, ya, silencio, cállese. Pero uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y tener empatía al nivel de ellos. Lo que es importante para ellos, lo que es grave para ellos, es grave. No porque no sea grave para nosotros o importante para nosotros, no sea realmente grave o importante. Eso es falta de empatía. Cuando un niño dice estoy preocupado, no se ría de su preocupación, porque realmente es una preocupación para el nivel de él. Lo estresa, le acelera el corazón, le puede generar trastornos en los niveles de azúcar, porque existe la preocupación. Algunos de ustedes tendrán deudas, por ejemplo, y se marearán, se ahogarán, les darán migrañas y su deuda es de $500. ¿Y qué del que tiene una deuda de 5,000? ¿Y qué del que tiene una deuda de 30,000? ¿Y qué del que debe toda la hipoteca de su casa? $100,000, por decir. Imagínense esa persona y ve a otro pequeñito así comiéndose las uñas porque dice, tengo muchas deudas. ¿Cuánto debes? Debo $50 en la tienda. La actitud nuestra al decir, pero caramba, tú por eso te estresas, eso sería falta de empatía. ¿Por qué? Porque para esa persona ese es un problema. De acuerdo a los grados. ¿Me estoy dando a entender? Pero Cristo toma a un niño. ¿Para qué? Para que seamos empáticos con los niños. Seamos empáticos con nuestros hijos. Seamos empáticos con nuestros nietos, sus sobrinos, con todos los niños. Acuérdese lo que le enseñé. Cada vez que veas a un niño pequeño que muestra estas características, míralo a Cristo. Después de la enseñanza del miércoles pasado, mi hija llegó a la casa y lo abrazó al hermano y le dijo, ven acá, mi pequeño Cristo. Y Zair se ríe. Y cuando a veces lo estoy retando o le digo algo, mi esposa me dice, acuérdate lo que enseñaste. Yo respiro hondo y le digo, ven acá, mi pequeño Cristo, ven acá. Verlo. Así que acuérdese de eso. Educarlos, instruirlos, guiarlos, orientarlos, ayudarlos a vivir bien y mejor, no solo a sus hijos, sino a cuanto niño tú puedes ayudar, es ayudar al mismo Jesucristo. Acuérdese lo que le enseñé. Sigamos. Versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Guau, hermano! Número 2, anote. La responsabilidad sobre los demás. Una de las cosas que nosotros adquirimos cuando Él toma el ejemplo, quiero que miren a este niño, número 1, imítenlo, sean como Él en su asombro, pero también sepan que tienen que caminar en su relación con los demás, especialmente en el trato de los niños. Tienen que tener en cuenta que ustedes han recibido una responsabilidad. Tienen una responsabilidad hacia los demás. Y yo le enfoco a las dos áreas. La primera, hacia los niños. Usted tiene una responsabilidad con los niños, sus hijos. ¿Ok? Le enfoco en el segundo lado porque ya la semana pasada le hablé bastante de los niños. Usted tiene una responsabilidad con los más pequeños de la fe. Usted tiene una responsabilidad con los más débiles de la fe. Usted tiene una responsabilidad ante aquel que no conoce al Señor. Usted tiene una responsabilidad de lo que usted habla, de lo que usted hace, de cómo usted se comporta
usted tiene una responsabilidad del círculo que te rodea y te mira y te observa. Miren lo que dice: a cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Habla de los niños. 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra del molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Hermano, el pecado más grande, no el imperdonable, escucha bien lo que voy a decir, el pecado más grande que existe en la faz de la tierra y que la Biblia lo condena y lo prohíbe y trata de que lo evitemos, es que le enseñemos a otros a pecar. Es que le enseñemos a otros a pecar. ¿Qué juicio se viene para aquel que le quita la inocencia a un pequeñito? La inocencia es valiosa. Si de por sí la sociedad está como está, porque le quita la inocencia a los niños, ay de aquel que incita a pecar, que enseña a pecar a otra persona, que pone un tropiezo. Nosotros, amado hermano, si bien es cierto, no existe una escuela para aprender a pecar, pero todos pecamos la primera vez ante una tentación. Ay de aquel primero que puso la tentación. No pecamos porque simplemente la iniquidad está en nosotros, sí, pero la iniquidad sale a la luz cuando existe la tentación. Y siempre aparece la tentación. En algún momento de nuestra vida aparece la tentación. En los niños, a decir una mala palabra. ¿Cuántos no les han llegado sus hijos a casa diciendo una mala palabra y preguntando ¿qué significa tal palabra? Y tú lo corriges y le dices, eso está mal, eso es una mala palabra. Ellos no están diciéndolo pensándolo mal. O vienen con el dedito diciendo, papi, ¿qué significa esta seña? No saben qué es lo malo, pero ya uno le empieza a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿quién le enseñó aquello? ¿Quién le enseñó a ser agresivo, violento? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le dijo, dile no, dile que no estoy? ¿Quién le dijo, quién le enseñó al niño a decir mentiras? Porque no comprenden ellos. ¿Cómo, mamá? Tú estás acá y me mandas a la ventana a decir que no está mi mamá. ¿Quién le enseñó? Ay de aquel que pone tropiezo. Miren lo que dice. Ay del mundo, ay de aquel, dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mire, subraya el terror, el texto bíblico, de enseñar a otros a pecar. ¿Quién será que ofrezca la primera tentación? No hay cosa más terrible que destruirle la inocencia a alguien. Mire, ¿sabe cuál es el castigo? Léalo conmigo. Mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno. ¿Usted alguna vez ha visto esa figura? Una piedra de molino de asno. ¿La ha visto? Pues entonces usted va a poner en Google cuando llegue a su casa que es una piedra de molino de asno. Es un asunto así redondo, donde como digámoslo, una tina de piedra grande así, donde tiene un palo que funciona como un eje en medio. Y ahí hay ¿cómo lo digo? Una cosa como esta, así. ¿Ya? Una cosa como esta, supongamos que este es el palo de en medio y aquí había una piedra grande que funcionaba como una rueda y el burrito lo ponían aquí, afuera y el burrito recorría. Y ahí se molía todo lo que está acá. Pero me imagino que esta era una piedra súper pesada porque solo con el movimiento de la fricción se molía, los granos que tengan que moler para poder preparar los alimentos. Cristo dice, esa piedra
tómensela en el cuello como un gran collar y tírense al mar. Para un judío decirle, muérete en el mar, era un acabose, porque los judíos no creían en la ¿cómo se llama?, incineración de los muertos. Los judíos creían en la resurrección, creen en la resurrección de los muertos, pero que Dios resucita a los muertos que han sido enterrados íntegramente en la tierra. Era una creencia muy antigua y sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, amado hermano, cuando Jesús le dice, vayan y tírense en el fondo del mar, los judíos le tenían terror a las leyendas que funcionaban en el mar. Ellos consideraban que los muertos en alta mar o los muertos en las aguas se los llevaba directamente el Hades, el Seol, y se los tragaba y no volvían, y no había esperanza de resurrección para ellos. Un judío no tenía miedo a la muerte porque ellos confiaban en la resurrección de Dios en el día postrero. A lo que Jesús le dice, el que enseña a pecar a otro, el castigo es llegar a tener todo aquello que le sienten terror, todo aquello que lo tienen como lo más terrorífico, lo más terrible. Vayan, solito voluntariamente. Así que el castigo es fuerte. Ninguno que enseñe a pecar a otro va a quedar impune, hermano. Algunos creen que el infierno, que las cosas se pagan en el infierno. No, allá es la cuota final. Las cosas se empiezan a pagar aquí en la tierra primeramente. Dios es justo y el ojo de Dios mira la situación de nuestros países. A Él no se le ha pasado por alto la situación violenta que está pasando en nuestro país. Él sabe por qué la ha permitido. Él sabe cuándo comenzó y Él sabe cuándo va a poner un alto a toda esta situación. Habacuc le pregunta, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta maldad? Y Dios le dice, voy a traer algo más grave que te van a reteñir los oídos. No te preocupes hasta cuándo. Hay pastores que están asustados, hermano, enseñando de escatología. Creen que Cristo va a venir ya mismo. Y están enseñando y dice, Dios me ha puesto en el corazón a empezar a enseñar porque en cualquier momento suena. Yo creo en todo eso. Lo que no comparto es el fanatismo, el sectarismo. Eso yo no lo comparto. Porque Daniel, cuando se asusta, dice, Señor, ¿qué son esas bestias? ¿Y qué es esa gran tribulación? No te enfoques en eso, Daniel. Enfócate en el trono que vistes, en que al final el reino de Dios triunfa. Y solo los entendidos y los que se esforzaron y los que buscaron a Dios recibieron la victoria. Que el libro de Daniel, que es el libro más apocalíptico del Antiguo Testamento, termina diciendo que el ángel Miguel, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Después que Daniel entendió, después que Daniel se le reconoció que buscó a Dios, después de eso dice, vi a Miguel que se levantó a hacer guerra a favor de los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos que tener una esperanza pasiva de ninguna manera. Eso que lo enseña la gente que quiere retener a las iglesias a base del temor. Yo quiero enseñarle a usted, darle herramientas para que usted sepa pelear. Si usted se esfuerza y usted se levanta, si usted entiende y busca al Señor, Dios se levanta a darle la victoria. Caerán a su lado 1000 y a su izquierda 10,000, pero a ti no te tocará, porque Dios está contigo como poderoso gigante, porque Él ha prometido una palabra y la va a cumplir. Ese es el Dios al que yo creo, el que yo conozco, el que entiendo en su palabra. Entonces, amado hermano, a veces se está enseñando cosas así como para que la iglesia tenga miedo. No se trata de aprender de los acontecimientos finales, se trata de que aprendas a vivir ahora, el tiempo presente, y tengas victoria. Dios conoce cómo se levantaron estas escuelas de sicariato. Dios conoce cómo se levantaron todos estos cárteles que están en nuestro país. No es nada oculto al ojo de Dios. El hombre inicuo, el hombre malo, el hombre que maquina perversidades, el que no se puede acostar a dormir sin que hace algo malo, sin que ha matado a alguien o ha derramado sangre inocente, no se escapa del ojo de Dios.
Esos que reclutan a niños para enseñarles a robar a la inocencia y enseñarles a disparar, a enseñarles a vender drogas. Esos que secuestran niñas, jovencitas, para llevarlas a la prostitución. No se escapan del ojo de Dios. Hay una gran piedra de molino que está preparada para cada uno de ellos. Y no necesariamente en el infierno, aquí mismo en la tierra. Porque la vida, el bien y la misericordia se les esconde a ese tipo de gente. Nunca lo encuentran. Nunca lo encuentran. Buscarán riqueza robando. Dese cuenta que nunca paran de robar, porque nunca les satisfacerá nada. Nunca encontrarán la bendición. Jamás, porque se les esconderá. Pero si un día alzan los ojos, deciden por fin ver realmente lo que necesitan, que no es dinero, no es droga, no es mujeres, alcohol, cosas así, sino a Cristo. Ese día el bien y la misericordia vendrá sobre ellos. Pero el que persiste en enseñar a pecar, no se le va a escapar a nadie, al Señor. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. ¿Qué le quiero decir? Deje de andar con miedo. Deje de andar con miedo, es que Cristo viene. Deje de andar con miedo. Si usted anda con miedo es porque no está con Dios. Usted sabe que el miedo no es de Dios, que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano Iván, entonces, ¿cómo explíqueme el temor de Dios? Hermano amado, el que obedece a Dios, ¿tiene temor del castigo? ¿O el que desobedece a Dios tiene temor del castigo? ¿El que obedece a Dios tiene temor del castigo? ¿O el que desobedece a Dios tiene temor del castigo? Entonces el temor tiene que ver con la desobediencia, porque acarrea castigo, eso lo dice el apóstol Pablo. Pero si usted se esfuerza en obedecer, no hay por qué temer, sino confiar en que usted tiene preciosísimas promesas. Yo abro los ojos y el Señor está ahí. Aún la palabra no sale de nuestra boca y Él ya la conoce. Que nosotros no somos conscientes de Él es una cosa, pero Él es más consciente de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Él nos tiene presente. Si Él no nos tuviera presente, ya no existiéramos. La señal de que usted está respirando ahora y está aquí, vivo todavía, es que Él todavía lo piensa usted. Solo que a veces usted no lo siente. Pero mire, que dice, mejor que se ate una piedra de molino al cuello, dice, y que se hunda en lo profundo de la mar. Usted pregunta, ¿y si yo no? Bueno, usted habló ahorita de los sicarios y de los drogas. Bueno, ¿y si yo no enseño a pecar explícitamente, yo estoy salvo de esto? Un momento. Hey, toque a su hermano que está al lado y dígale, despiértate, despiértate, despiértate. Porque Jesús no le está hablando a los paganos. Él no le está hablando a los pecadores. Él no le está hablando a los publicanos para decirles, ustedes enseñaron a pecar. Le está hablando a sus discípulos. Su sermón es a hermanos. Su sermón es a una iglesia. Su sermón es a convertidos. Y les dice, porque hermano dice, pero si yo no enseño a pecar explícitamente. Hermano, existen los pecados de omisión. Es decir, que como adultos, nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y al no decirlo, al no enseñarlo, al no corregirlo, al no prevenirlo, al no instruirlo, al no tener carácter para orientar correctamente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Qué quiere decir? Que nuestras decisiones, nuestra manera de actuar funciona como un modelo para los pequeñitos que nos siguen, comenzando con tus hijos. Tú les puedes decir, mentir es malo, pero te ven mintiendo.
tu actitud es una ocasión de tropiezo. Tu conducta es una actitud de tropiezo. Los chicos ven que usted viene a la iglesia y se habla del amor de Dios y se habla del perdón y usted dice, amén, gloria a Dios. Pero ellos ven que en la casa usted no se lleva bien con su pareja. En la casa no hay un buen trato. Usted puede decir, pero yo estoy con tu papá o estoy con tu mamá. Y los chicos interpretar, pero así yo no quisiera vivir nunca con una persona. Nuestro modelo de vida, nuestro modelo de conducta, nuestro modelo eclesiástico. Mire, mi hijo, todos ustedes conocen a Zair desde que nació. Ustedes saben que a Zair siempre le gustó su cabello largo. Y yo soy un papá muy permisivo también. Le digo, si quiere su cabellito, que lo tenga largo. Y lo tenía bien larguito y que le gustaba su melenita. Y había personas que me decían, córtele. Le digo, no le voy a cortar porque le gusta. Y a Zair le espantaba la idea de que le corten el cabello. Yo le digo, mijito, vas a entrar a clase, es una academia naval, te van a cortar el cabello. No, decía él. Pero él llegó. Y en la primera semana observó a todos los compañeros y se sintió raro de que todos los compañeros tengan cabello corto y él tenía la melena. Entonces vino y me dijo, papá, necesito que me corte el cabello. Y le corté un poco el cabello. Y luego llegó otra semana más y vi otros niños que tuvieron más cortado el cabello. Como que le hubieran pasado la número 0 en la cabeza, así. Y luego me dijo, papi, necesito más corto el cabello. Más corto todavía. Le digo, Zair, ¿y tu melena? 5 años con su melenita. Pero la influencia, lo que vio en el aula de clase lo influenció y dijo, yo también tengo que ser. Usted se imagina nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, Aquí no me mire como un religioso, porque yo religioso no tengo un solo gramo, ni religioso ni legalista. No lo soy. Pero nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de comportarnos es un modelo para la gente que recién llega al Evangelio y no sabe qué modelo seguir. Está buscando modelos. Está buscando modelos. ¿Algún momento usted me ha visto como un pastor o un maestro moderno con un arete negro aquí así porque quiero ser moderno? Porque hoy en día hay predicadores así. Andan algunos jóvenes predicadores con su arete aquí y hay tesis que defienden que no hay problema que se pongan un tatuaje. Yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, mejor no me meto ahí. Pero yo digo, uno tiene que ser un modelo, ¿verdad? Ahora, yo quisiera ponerme un traje y una corbata porque la verdad yo soy un viejo en el cuerpo de un joven. A mí me gustaría vestirme más formal, pero bueno, esto es lo que hay. Y es lo más cómodo que uno puede encontrar. Pero somos un modelo, hermano amado. El barrio nos ve, el inconverso nos observa continuamente. Y observa, pues, hermano, su actitud, su conducta. Hay gente que no va a creer en Dios, sino en el Dios al cual usted sirve. Hay gente que no va a encontrar a Dios. Por eso yo, hermano amado, pensando mucho en ese argumento, yo creo en la venida de Cristo, pero hay argumentos que dicen, Cristo va a venir ya. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo dice? A ver, usted ya recibió la llamada del Señor. Es que el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. ¿Te consta? Le digo. ¿Te consta que ha sido predicado a todas las naciones? Porque todos los días siguen haciendo alguien. Todos los días siguen haciendo gente nueva. Seres humanos en la tierra. Y todos los días se siguen muriendo. Y tú vieras, en la escuela de mi hija me dicen, a veces, hay niñas en las cuales nunca han escuchado de Dios. ¿Sí o no? Nunca han escuchado de Dios, ni de ninguna religión. Porque hay gente que sigue naciendo en la tierra. ¿Sabe cuándo Cristo va a venir? Ya esto sí lo digo por interpretación privada. O sea, ya usted puede decir, no, el día que ya no nazca nadie en la tierra. Y se dé oportunidad para que ahora sí todo el mundo escuche, si es que así se interpreta el texto literal, que yo lo dudo, no es así, sino que es de otra forma. Ahí puede ser. Si ya nadie más está naciendo en la tierra y se congeló, entonces ahí sí se empieza a predicar, si es que esa tesis es válida, ¿no? Pero lo que le quiero decir, hermano amado, es que nuestra forma de hablar,
nuestra forma de actuar, nuestra forma de resolver problemas es un modelo para que nuestros hijos no pequen, no se equivoquen. Y bueno, ellos cometerán sus propios errores más adelante. Escuchamos un testimonio de 2 muchachos, hijos de cristianos, de pastores, y mi esposo y yo disertábamos, digo, ¿será que se habrá equivocado tanto el pastor? Yo creo que no, porque todo lo profesional, no los pastores, todo profesional que tiene mucho trabajo y tiene mucho tiempo en su trabajo, comete a veces estos errores de falta de asistencia en el hogar, pero es una cuestión natural de todas las personas que trabajan, o todos los que trabajan aquí a veces no llegan cansados, agotados, y les queda poco tiempo de pasar con los hijos. ¿Pasa o no pasa? Yo escuchaba estos testimonios de estos muchachos decir que su papá nunca les dedicaba tiempo y que les imponía cosas, y siempre tiñendo el pastorado. Y eso a mí me molesta, porque el pastorado es igual que cualquier otra profesión. Es igual. Es una vocación, es un trabajo. El pastor no es menos que ningún arquitecto, ningún ingeniero. Cuando alguien dice eso, dice, ay, es que los pastores deberían irse a trabajar. ¿Y que la iglesia no es un trabajo? Como le dijeron a mí que un día el profesor de filosofía le dijo, pero si los pastores predican lo mismo. Dice, son sermones que ya los vuelven a repetir. Y mi hija le dijo, corrección, porque no todos los días llega la misma gente a la iglesia. No todos los años son las mismas personas. Y no todos los mensajes son para todos. Corrección. Y le decía a ese profesor, a mi hija, sí, si los pastores igual, ¿qué es solamente leer algo y decir? No, le dice, mi papá se pasa horas, y eso que no es pastor. De horas para elaborar un sermón. Tanto se demora para elaborar un sermón, dice. Si yo tengo ya las clases hechas, realizadas, dice, esa es la diferencia entre un profesor y un pastor. Así le dice mi hija, para que vea cómo le enseño, sean contestones así. Entonces, amado hermano, y yo miraba a estos muchachos decir que se fueron contra todo lo que tiene que ver el cristianismo. La muchacha agarró la línea del lesbianismo, dijo, agarró pareja del mismo sexo, y el muchacho, no sé, se casó, pero completamente apáticos a la iglesia y apáticos al cristianismo. Amados hermanos, uno modela, la iglesia modela. Yo escuchaba el testimonio de estos personajes y también se quejaban de la iglesia. Decían que los hermanos presionaban, los hermanos molestaban demasiado, los hermanos decían, tú eres el hijo del pastor, tienes que ser ejemplo. Y a veces nosotros los hermanos, la congregación, también, métase esto en la cabeza, modelamos a todos los niños de la iglesia. Somos modelos los unos de los otros. No se asuste que lo veo con cara, ya está medio pálido, hermano. Me olvidé de traer la cafetera, hermano. Les juro que iba a traer café para que les venga el color. Ser un modelo de vida que trae tropiezo a los más pequeños. Cuidado con convertirnos en un modelo de vida que trae tropiezo a los más pequeños. Tenemos que tener responsabilidad de nuestras acciones. Tenemos que tener responsabilidad en nuestra conducta. Tenemos que tener responsabilidad de lo que decimos. Hay gente simplista que dice, yo le pido perdón a Dios, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Y el daño que se le hizo al que nos vio? Yo le pido perdón a Dios. Uno insulta, uno dice malas palabras, uno dice cosas, discute hasta pasado mañana con el vecino, con quien sea, delante de los hijos. Y uno dice, Señor, perdóname, ya no ha pasado nada. ¿Cómo? ¿Y la herida? ¿Y el daño que se le hizo? Uno tiene que ser responsable. Tercero, hay una opción que el Señor da aquí, versículo 8. Por lo tanto, léalo conmigo, hermano, que todos los que están dormidos, léanlo en voz alta también. A ver, léanlo conmigo. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que entres con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no os menosprecéis a estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Tome nota que sigue hablando de los niños, sigue hablando de los pequeñitos, sigue hablando de nuestro rol frente a los infantes y frente a los nuevos convertidos. Pero mire, aquí viene la opción que da el Señor. Anote, tercero, ¿qué? Sí, tercero, la autorrenuncia. ¿Quiere usted ser conocido en el cielo, que te conozcan por ser una persona responsable también, y que cuando ve una falta, un error en una parte de sus miembros, de sus órganos, usted genera una autorrenuncia? Una autorrenuncia. Dice Pablo que el cristiano es como un atleta que corre no a la aventura, que para correr se prepara. Se limita de ciertas comidas. Y él sabe que necesita hacer un esfuerzo y un sacrificio porque va por una meta. ¿Cuál es nuestra meta en esta enseñanza? Ser conocidos en el cielo. Esa es la meta de esta enseñanza, ¿verdad? Así que, ¿qué nos ayuda a nosotros a ganar el premio? Entrenamiento duro. Y si parte de este entrenamiento tiene que ver con una amputación quirúrgica, detectar cuál es el órgano de mi cuerpo que me está causando daño, entonces yo tengo que generar una acción, una amputación. Ahora, aquí en esta parte menciona dos cosas. Número uno, menciona la palabra miembros. Y segundo, menciona la palabra infierno. No se trata que físicamente usted se saque un ojo, porque tú no vas a entrar físicamente al infierno. Significa que hay actitudes, hay cosas. No se trata tampoco del deseo de los ojos, tampoco se trata de eso. Ni las cosas que puedas hacer con las manos, no se trata tampoco de eso. Aquí el enfoque es algo mucho más profundo e ilustrativo. ¿Por qué menciona Jesús el infierno? El infierno, amado hermano, en la palabra en griego es la palabra geena, geena de fuego. Para los judíos, el geena de fuego era un valle que estaba en el sur de Jerusalén. En ese valle, en la antigüedad, le cuento un poco, en ese valle, en la antigüedad, el rey Manasés hizo un altar ahí del dios Moloch. Y en ese valle fue que se hicieron grandes, porque Moloch era como un horno de fuego muy grande. Y ahí se hacían sacrificios a todos los niños que no los querían sacrificar o no los querían, etcétera, etcétera, y los quemaban a los niños. Era un lugar repugnante. Era un horno de fuego grande. Cuando vino el avivamiento de Josías, la reforma de Josías, este lugar se convirtió como en un basurero, en un vertedero de basura, y se usaba el horno para quemar la basura. Ya no era para quemar a los niños, sino que era el basurero de la ciudad. Y para deshacerse de la ciudad era un gran horno. Entonces, todo ese valle del Geena, conocido como infierno, el Señor se lo señala, dice: echa tu ojo, echa tu mano, echa tu pie al Geena, al infierno. Es decir, mostrándole que la ilustración, échalo en ese lugar. El judío entendía qué cosas se echaban en ese lugar, las cosas que no servían para nada. La basura, lo inútil, se echaba allá. Si tu ojo es inútil, o tu ojo te genera inutilidad, o tu mano te vuelve una persona inútil, o tu pie te vuelve una persona, todo lo que te vuelve inútil, tíralo al Geena, al infierno, le dice. La figura está continuamente ardiendo el Geena, porque ese era un vertedero, un incinerario que continuamente estaba ahí, y la gente iba y tiraba la basura, y era un incinerario, era una pestilente, no acababa nunca el fuego ahí. Y esa fue la mejor ilustración que el Señor usó, diciéndole: así, después de esta vida, ocurrirá para todos aquellos a los que el Padre los considere inútiles. Y se van a ir para allá. El mundo
tiene una definición de inútil. Alguien que no sabe hacer nada. Pero Dios tiene una definición de inútil en este marco. Alguien que usa su influencia para hacer tropezar a otros. Alguien que no tiene buena influencia. Alguien que no es productivo y que su productividad genere una buena influencia. Alguien que lo que produce lo lleva a pecar. Alguien que todo lo que hace lo aleja de Dios. Es una persona inútil para Dios. Puede ser productivo en la tierra. Por eso dice el texto, ¿de qué sirve que el hombre se gane el mundo entero? Sea productivo con el mundo entero, dice, pero su alma se pierda. Así que tenemos que tener cuidado de la inutilidad del alma y la inutilidad de nuestra vida. Los que retienen la vida en lugar de dejarla avanzar, los que arrastran la vida en lugar de elevarla. Esto son parte de le voy a dar una descripción de la inutilidad y cómo el castigo de Dios es para los que son inútiles, para los que no contribuyen nada en la vida, para los que retienen la vida en lugar de dejarla avanzar, los que arrastran la vida en lugar de elevarla o dignificarla, para los que son un tropiezo y no una inspiración para los demás. Espero que no esté usted en esta lista. ¿Cuántos quieren ser inspiración para los demás y no un tropiezo? ¿Cuántos quieren dejar? Ya, si les digo quieren dejar, significa que aquí están. ¿Cuántos no están arrastrando su vida y arrastran la vida de los demás? No, entonces, nosotros no somos de eso. Nuestra vida tiene dignidad. Y nosotros no queremos llevar a nuestras cónyuges, a nuestros hijos, en arrastrarlos en nuestras propias decisiones, porque nos convierte en personas inútiles. Hermano, la persona que es inútil, la que es una mala influencia en las demás, la que no puede justificar el simple hecho de su existencia, corre peligro de recibir el castigo de Dios. A menos que ampute de sus vidas las cosas que le hacen ser tropiezo y que lo convierte en un inútil. Eso yo lo decía. Las personas que están reclutando para la delincuencia, a menos que decidan quitarse el ojo, renunciar a sí mismo, renunciar a todo aquello que los vuelve inútil, su destino va rumbo al infierno. La ilustración es esa. Un infierno físico, dice, pero hay un trasfondo, un infierno espiritual. ¿Ustedes creen en el infierno? ¿Ustedes creen que existe el infierno? Uy, no se ven convencidos. ¿Ustedes creen que existe el infierno? No, el cristianismo le ha enseñado a la gente que el infierno van a ir la gente que es pecadora, la gente que desobedece a Dios, la gente que hace lo malo. Pero según Jesús, siendo discípulos de Él, podemos irnos al infierno al no ponernos realmente, tomar la responsabilidad y ser influencia a otros. ¿Cuántos cristianos no habrán? Yo no quiero hablar de usted, quizás los que me están viendo por la televisión o el teléfono. ¿Cuántos cristianos no habrán que no pueden justificar su existencia? ¿Y tú para qué vives aquí en la tierra? No sé, me da igual. Cuidado, vas rumbo al infierno. No, pues si yo no hago nada malo, no robo, no mato, no, pero ¿cómo justificas tu existencia? ¿Cómo le devuelves al Creador los intereses del crédito que te dio, que es la vida? Porque la vida no es nuestra, es prestada, es un crédito. ¿Cómo le devuelves los intereses del crédito? Dios mío, hermano amado. Como diría un predicador hace unos años, no me apague el televisor. Y anote, por último, le voy a hablar. Bueno, se me fue el tiempo. Esto lo dejamos entonces para la próxima semana. Hermano amado, tengamos nosotros conciencia de que existe un infierno y ninguno aquí está exento de irse al infierno. No crea que por no hacer lo malo usted ya no va al infierno. Cuidado por no hacer lo bueno, estamos calificando para ir allá. Así que esfuércese, busque al Señor,
trate de encontrarle un propósito, que Dios le muestre a usted el propósito para que su vida no sea cíclica. Yo duermo, como, trabajo, vengo a la iglesia y todo es un ciclo. Haga metas en su vida, haga planes, que este propósito sea como un niño, vuelva a soñar, porque si no usted está corriendo el riesgo de no saber cómo justificar su existencia. ¿En qué estoy siendo productivo? ¿Cómo le entrego a Dios hoy en esta noche? Antes de irse a dormir, no sé cuántos tengan el hábito de orar antes de dormir y decirle al Señor, Señor, gracias. ¿Gracias por qué? Gracias porque solo consumí y no porque me permitiste ser productivo. Si usted es su oración en esta noche, Señor, verdad es, la palabra me ha hecho reflexionar, pídale perdón a Dios y dígale, concédeme un día más y concédele propósito a mis días. Si usted vive con propósito, la muerte va a huir, hermano amado, va a esconderse la enfermedad, porque la muerte y el diablo le corre a la gente que sabe que camina con propósito, porque el cielo lo respalda. Querido Dios, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por esta maravillosa enseñanza y el pueblo que estuvo acá. Que tú lo bendigas en sobremanera, Señor, que sean todos llenos del Espíritu Santo y llenos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.